Buenos hermanos, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos todos a la iglesia, al estudio del día de hoy. Vamos a estudiar un poco de la palabra. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Ya casi se va el calor, hermano. Ya casi. Le digo a mi hermano que estaba parado allá afuera y todo estaba sintiendo allá abajo del Porsche medio calientito, así en el trabajo todo se siente, pero en la mañana amanece muy fresca, lo bueno. Amén. Hermanos, pues me da gusto nuevamente poder estar con ustedes, estudiando un poco más de la palabra. Yo sé que todos nosotros venimos con esa intención de alimentarnos espiritualmente. Le comentaba a mi hijo el otro día, a mi hijo Arnold, que qué tan importante es alimentar al Espíritu Santo. Le decía, ¿qué pasaría si de repente tú nomás comes todos los domingos? Los puros domingos tú comes, nomás. Es el día que te alimentas, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado no comes nada. Y me dice, no, pues me pondría bien flaco, me dice. Y le digo, sí, o sea, ibas a hacerte anoréxico, o sea, te ibas a enfermar, tal vez te morirías. La palabra de Dios dice que el espíritu que Él nos dio cuando decimos el evangelio se tiene que alimentar, porque Él dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. El alimento para el alma y para el Espíritu Santo es la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si nomás la estamos alimentando cada domingo? Vamos a morir de hambre. El Espíritu que Dios hizo morar en mí cuando obedecí el evangelio en el bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, ese Espíritu se me dio no como a Jesús ni como a los apóstoles, se les dio en una medida muy grande. Ellos podían hacer milagros, nosotros no. Nosotros no, pero el Espíritu se nos dio en una medida más pequeña. Tenemos que nosotros crecer en ese Espíritu, crecer, madurar, alimentar al Espíritu para poder madurar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si lo estamos comiendo? Ok, vamos allá, domingo y martes. Aún así es muy poquito alimento. Todavía que fuera a lo mejor domingo, lunes, desayuno, comida y cena. Martes, desayuno, comida y cena. Pero nomás es la cena el martes y el desayuno el domingo. Almuerzo. Entonces, es importante entender que existe el Espíritu Santo, que está en nosotros y que lo tenemos que hacer crecer, que tenemos que alimentarlo para que se llene de la palabra de Dios y vayamos creciendo en ese Espíritu. Hermanos, otro comentario que quiero hacer es que me dio mucho gusto ahorita que estábamos allá afuera, conocimos a 2 personas nuevas ahí que llegaron ahí a hablar con nosotros ahí y ellos vienen, son de allá de la tierra de mis hermanos de Venezuela. Y son 2 muchachas, van llegando, parece ser que están llegando personas que nos están viniendo. Las personas aquí parece ser que ya no quieren estudiar, no quieren saber del evangelio. Entonces, si gente está viniendo, hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para recibirlo, para ayudarlo, para predicarles, para ver qué podemos hacer por él. Porque Dios anda buscando a todos. Y algo que tiene este país es la libertad que dio para que pueda la gente entrar y pueda vivir y arreglar y ser parte de una mejor vida, pero también que tengan la libertad de escuchar el evangelio. Porque si algo que tiene Estados Unidos es que ha desparramado el evangelio. Y a pesar de lo malo que pueda estar, a lo mejor por eso Dios le permite a Estados Unidos ser la potencia que es, porque de aquí sale el evangelio para muchos lugares. Y estas personas están viniendo, pues ojalá que estemos nosotros preparados para recibir. El hermano Pancho me dio un estudio del hermano Marcos. Y lo estaba leyendo el estudio y tiene que ver un poquito con lo que estaba hablando el domingo en el estudio acerca de la ignorancia del hombre, de cómo llega a creer tantas cosas, llega a opinar tantas cosas, habla tantas cosas, pero sin ningún fundamento. Como le decía la hermana, me estaba diciendo que decía un hombre ahí, un señor, que la palabra de Dios fue escrita por hombres. Así dijo el Señor. ¿Qué fundamento tiene?
¿Qué evidencia? ¿Qué información tienes para decir lo que estás diciendo? No. No más. Es algo que sale de la boca para afuera. La Biblia la escribieron los hombres. Pero ¿qué información tienes? Dame información. Necesito información. Porque yo te voy a decir que no está escrita por los hombres y te voy a dar información. Te voy a dar muchísima información. ¿Por qué creo en la palabra de Dios? Entonces, otra de las cosas que la gente habla es que las personas creen en su propio razonamiento, que tienen el derecho a su propia creencia. Cada quien tiene el derecho a su propia creencia. Cada quien puede creer como quiera. Y así puso el hermano en su estudio. Como pregunta, ¿tiene cada persona el derecho a su propia creencia? ¿Qué me dicen? ¿No? ¿No? ¿Dice la hermana que no? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos decimos que no? Yo creo que vamos a tener que demostrar evidencia, ¿no? Para eso. O sea, yo no voy a decir eso y nomás decirlo. Tengo que demostrar evidencia de que no es bueno, no es recomendado que cada quien tenga su propia creencia. ¿Saben por qué? Porque Hitler tenía su propia creencia. Hitler tenía su propia creencia. Porfirio Díaz tenía su propia creencia. O sea, yo me puedo ir a la historia y de personas que tuvieron sus propias creencias y así era como ellos se dirigían. ¿Y quién les dice algo? ¿Quién soy yo? ¿Soy mejor que Porfirio Díaz, que Hitler, ¿Quién soy yo? ¿Soy mejor yo que estas personas para tener un fundamento más mejor yo? Pues, si tengo el fundamento de Dios, sí. Si tengo mi propio fundamento, mis propias creencias, mis propias opiniones, tu opinión es la misma que la de Hitler. Tú crees esto, pero él cree aquello. ¿Y quién nos saca de ahí? Dios es el único que nos puede sacar de ahí. Él es el único que nos puede decir, mira, esa creencia que tú tienes está errónea. Y esa creencia que tú tienes anda fuera del lugar. Te voy a decir lo que es la verdad. Cuando Jesucristo vino ante Poncio Pilato, ¿qué le dijo? ¿Qué es la verdad? Él preguntaba que si qué era la verdad. Poncio Pilato tenía su verdad de las cosas, su creencia. Pero Jesucristo no contestó, porque sabemos todos que Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. ¿Quieres saber si en tu pensamiento o en tu creencia estás correcto? Pregúntale a Cristo. Ve si Cristo coincide con lo que tú estás pensando. Si sí, perfecto. Si no, dice el hermano, hermanos, traté de hacer este estudio yo a mi manera, pero el hermano tiene unas palabras aquí, de la manera que lo estructuró, dije, mejor lo voy a leer como él lo escribió. Muy frecuentemente se afirma que cada persona tiene el derecho a su propia creencia. Si la Biblia así lo enseña, todos deberían de enseñar. Si la Biblia no lo enseña, entonces nadie debería enseñar. O sea, frecuentemente las personas piensan y dicen que está bien tener su propia creencia. Bueno, si la Biblia lo enseña, así sea. Pero si la Biblia no lo enseña, no podemos decir eso. Siendo una pregunta religiosa, siendo un tema religioso, debe de ser contestada por la Biblia. Ninguna pregunta religiosa es contestada debidamente a menos que no sea a la luz de las Escrituras. O sea, ¿tú te quieres hablar de religión? ¿Tú quieres hablar de doctrina? Bueno, que sea la Biblia la que lo contesta. Tú no. Yo no quiero oír nada de ti. Yo quiero oír lo de la Biblia. Yo no quiero oír mis pensamientos. No, mis pensamientos, hermanos, no sirven para nada. Legalmente hablando, tenemos el derecho a cualquier doctrina. Legalmente hablando, ahí lo miramos. Hay iglesias por todas partes. Legalmente hablando, no hay problema. Cada quien que tenga su propia creencia. Bíblicamente hablando, no tenemos el derecho de creer cualquier cosa religiosamente, excepto la verdad. Bíblicamente, no deberían de haber tantas iglesias por todo el mundo, ni por todo Tucson. Solamente una. Solamente la de Cristo, la que Él dio la vida por ella. La donde se enseña la doctrina de Cristo. Solamente. Segunda de Tesalonicenses 2:12. Segunda de Tesalonicenses 2:12.
Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí la Escritura nos está diciendo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién condena a las personas? ¿Yo? Yo no. La palabra de Dios. La palabra de Dios condena al ser humano. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque no quisieron conocer la verdad. Porque no cuestionaron nunca nada. Porque nunca estudiaron la Biblia. Nunca quisieron saber de la palabra de Dios. Entonces, el fin de estas personas dice, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad. Hay muchas verdades. Es que cada quien tiene su propia creencia y dentro de su propia creencia, ahí está la verdad. Él tiene la verdad, él tiene la verdad, él tiene la verdad, él tiene la verdad. Es una confusión de la patada, hermano. Entonces el versículo 3 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está. Mediante la fe en la verdad. O sea, yo no creí en lo que me enseñaron mis padres. No que no haya creído, es que nunca hizo nada para mí. No entendía. Estaba ignorante de las cosas de Dios. Tenía más preguntas que respuestas. No había una fuerza suficientemente grande para que me dijera, no robes, no mientas. Se supone que era religioso, se supone que entonces, no había nada hacia ahí. Entonces aquí dice la palabra de Dios que gracias a Dios, ¿verdad? Que nos salvó desde el principio, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, mediante la verdad es que yo fui santificado en el Espíritu. Mediante la verdad. No mediante la mentira. Entonces, la verdad es lo único que importa. Vamos a ver qué dice Juan 8. La famosa conversación de Jesús con los judíos. Juan 8. Del 1 en adelante. Juan 8:32, perdón. Juan 8:32, hermano. Sí, Juan 8:31, perdón. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a parar ahí. Jesús dijo entonces a aquellos judíos que habían creído en él, entre comillas, ya han creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso nos lo sigue diciendo a nosotros hasta el día de hoy. Si tú te permaneces en lo que está escrito, nada más y nada menos, son mis discípulos. Si no creyeron en vano. Si no creyeron en mandamientos y doctrinas de hombres, religiones de hombres. Fue dioquis, fue en vano. Pero si ustedes se mantienen en la palabra de Cristo, entonces son los discípulos de Cristo, son discípulos. Y estando en la palabra, estando estudiando la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, cuando estudié la palabra, conocí la verdad. 1, era un pecador, como todos los demás. 2, no tenía cómo lavar mi pecado. 3, Jesucristo es el único que pudo lavarnos de nuestros pecados por medio del Evangelio. Muerte, entierro y resurrección. Por medio de la sangre de Cristo yo pude lavar mis pecados cuando me arrepentí de mi vida pasada. Me lavé mis pecados. Esa es la verdad. Que yo era un pecador y que sin Cristo yo no podía lavar mis pecados. Pero ¿qué pasa, hermano? Yo era una muy buena persona. Yo ayudaba a mis amigos. Yo no le hacía nada malo a nadie. Eso no te salva.
puede ser la madre canuta, puede ser la persona más buena del mundo. Eso no te salva. Romanos 1:16, hermanos, ¿qué dice? Romanos 1:16, alguien que se me lo lea. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar a una persona. El Evangelio es lo único que puede salvar a una persona. ¿Qué tan bueno seas? No te salva. Si dijera la palabra de Dios, no me avergüenzo de mis buenas obras, de lo bueno que soy, porque es lo único que me puede salvar para llegar al cielo. Entonces te dijera, hermano, ¿sabes qué? Vámonos a darle comida a las personas en el parque, vámonos a buscar ancianos que necesiten ayuda, vámonos a hacer buenas obras. Y estuviéramos ahorita predicando de ir allá afuera a cruzar a los ancianos por la calle, a alimentar a los gente que no tiene comida en los parques. Esto estuviera predicando ahorita. Pero ahorita estoy predicando que la única manera de que una persona se pueda salvar no es por tus obras. ¿Es por qué? Por el Evangelio. Entonces, estos judíos que habían creído en Jesús iban a tener que conocer la verdad de ellos mismos. ¿Y qué era la verdad? Que habían pecado, que querían matar a Jesús, lo querían matar. Y que la verdad era que Dios no era el padre de ellos, le dijo. Vamos allá al versículo de Juan 8:42. Vamos a comenzar el 41. Juan 8:41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Jesucristo viene y le dice la verdad a los judíos. El padre de ustedes no es Dios. Ustedes creen. Ustedes tienen su propia creencia de su religión. Ustedes tienen sus propias tradiciones. Ustedes creen que tienen una conexión con Dios. Y yo te vengo a decir la verdad. No tienen nada con Dios. De hecho, la conexión que tienen es con el diablo. ¡Wow! Señor, pero estos hablaban de Dios, alababan a Dios. O sea, no, están equivocados. Estos creían supuestamente en Dios y Cristo les dice la verdad a sus caras. Ustedes no conocen la verdad. La verdad no solamente debe de ser amada y aprendida, sino también obedecida. O sea, la verdad no debe de ser solamente amada y aprendida. Ay, amo las palabras de Cristo. Ay, qué bonito me siento cuando escucho el mensaje. No nomás las debes de amar, ni de aprender, las debes de obedecer. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros extrañablemente, de corazón puro. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. La verdad no nomás se aprende y se ama. La verdad también se tiene que obedecer. De hecho, la escritura, ¿se acuerdan dónde está? A ver si la puedo encontrar en Hebreos. Hebreos, cuando Jesús dice que por la obediencia. Ok, Hebreos 5:7. Hebreos 5:7.
Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que lo obedecen. La palabra dice que no es de fe o no es un discípulo de Cristo, no es salvador de aquellos que creen en Él. Cristo no es salvador de aquellos que creen en Él. Cristo es salvador de aquellos que lo obedecen, que guardan sus mandamientos, que los llevan a cabo, que no son oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Imagínense a Noé. Ay, qué palabra, Señor. Va a venir un diluvio. ¡Wow! Y me vas a salvar a mí y a mi familia. Sí, Noé, construye el arca. No. Nomás me gusta lo que me dijiste. Me gusta que me quieres salvar. Yo no quiero trabajar construyendo un arca. No, hermano. La obediencia es importante. Noé, después de que recibe el mensaje de Dios, ¡qué bonito! Se sintió amado por el Padre. Aprendió que iba a morir si no obedecía su voluntad. Y se puso a trabajar, a construir un arca. O sea que Dios nos quiere para trabajar. ¿Sí? ¿Sí? Dios quiere para que te aprendas las escrituras y te pongas a trabajar. Ve y diles. Ve y diles que necesitan conocer la verdad y que no hay muchas verdades. No es justo que cada quien tenga su propia creencia. Yo ya di a mi hijo en la cruz. Ya establecí algo escrito para que sigan el mapa. Aquí les dejé el mapa. Síganlo. No. Yo tengo mi manera de pensar. Yo tengo mi manera de creer. Yo tengo mi religión que me dice lo contrario a lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia ni la leemos en mi religión. No abrimos la Biblia para nada. Hermanos, dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. Vamos a unos ejemplos. Génesis 4, del 3 al 5. Génesis 4, del 3 al 5. Génesis 4, del 3 al 5 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, ni la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Caín y Abel? Dos adoradores, dos hombres que están adorando a Dios. Dice la Biblia que cuando Caín llega con su sacrificio, trajo de lo que la tierra le dio. No sé, ¿qué pudieron haber sido? Lechugas, melones, tomates, no sé qué le pudo haber traído, pero trajo todo lo que la tierra sembró. Y se la sacrificó a Dios el día que pidió Dios que le sacrificara. Y aquí viene Abel con su oveja, bien gordita, la más cuidada, la más protegida, y la sacrifica a Dios el mismo día. Dos adoradores que están adorando a Dios. Pero la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios y la ofrenda de Abel sí fue aceptada por Dios. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué pasó ahí? Señor, ¿por qué no aceptaste lo que Caín te trajo? Te lo trajo de todo corazón. Estaba contento porque la tierra le había dado grandes frutas y grandes lechugas y te la vino y te la sacrificó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué aceptaste, Señor, nomás lo de Abel y lo de Caín no? ¿Tienes preferidos? ¿Haces excepción de personas? La respuesta es no. Dios había dado un mandamiento. Caín no lo estaba obedeciendo.
Caín creía que dentro de su manera de adorar a Dios tenía su verdad. Él estaba sinceramente engañado, pensando que adorando a Dios como él creía, iba a hacerle un bien a Dios. Y con Dios, hermanos, eso no se puede hacer. Abel ofreció un sacrificio por fe. Pero ¿cómo sé eso yo? ¿Cómo sé eso yo? ¿Cómo sé que lo hizo por fe? Vamos a ver qué dice Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Cuando digo que hizo un sacrificio por fe, hermanos, hizo un sacrificio de acuerdo a la palabra de Dios. Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. ¿Ok? Por la fe de Abel en la palabra de Dios es que ofreció mejor sacrificio. ¿Pero por qué era mejor? ¿Qué lo hacía mejor? No, era lo que Dios pedía. Exactamente. Vamos a ver qué dice Romanos 10:17. Romanos 10:17. Vamos a ver cómo sabemos que era por fe. Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Abel ofreció sacrificio por fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Él había escuchado a Dios pedir un cordero como sacrificio. Y es lo que estaba sacrificando. Al que se le ocurrió de tonto fue a Caín. Se le ocurrió decir, no importa lo que Dios quiera. Yo le voy a dar lo que yo creo. Yo voy a adorarlo como yo creo. Caín, no debes hacer eso. Puedes hacer lo que tú quieras en todo. Puedes construir un barco diferente, puedes correr, puedes caminar, puedes comer diferente, puedes hacer lo que tú quieras como tú quieras. Pero cuando se trate de Dios, no hagas lo que tú quieras. Haz lo que Dios manda, porque si no, Dios va a aborrecer tu ofrenda, va a aborrecer lo que tú haces. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? ¿Cuántas religiones allá afuera existen que están adorando a Dios de acuerdo a su verdad, a su creencia? Y tal vez están siendo reprochados. No digo tal vez, están siendo reprochados por Dios, porque no es de acuerdo a la verdad, no es de acuerdo a lo que Dios manda. Dice el hermano, de manera que Dios dio instrucciones a Abel acerca de qué clase de sacrificio debía ofrecerse. Dios no hace excepción de personas. Hechos 10:34, si alguien me lo puede leer. Hechos 10:34. Ok. El apóstol Pedro se da cuenta diciendo, me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Lo que Dios requería de Abel, requería de Caín. Y Caín no podía cambiar la adoración. Él tenía su propia creencia de cómo iba a servir a Dios. No puedes. Lo que requiere Dios de uno, lo requiere de todos. Así que lo que Dios está pidiendo en el Nuevo Testamento para nosotros, lo requiere del japonés, lo requiere del chino, lo que requiere del musulmán, lo requiere del mexicano, lo requiere del gringo, lo requiere de todo. De todo, porque Dios no hace excepción de personas. Dios no hizo un plan para cada quien. Dios solamente hizo un plan. Así que Caín había recibido las mismas instrucciones que Abel. Aunque Dios le había enseñado cómo adorar y qué clase de sacrificio ofrecer, Caín no siguió las instrucciones de Dios. Él adoró por opinión. Era su opinión
cómo quería adorar a Dios, de acuerdo a su propia idea. Dios rehusó su sacrificio. Abel adoró por fe como Dios le había mandado. Por consiguiente, Dios aceptó el sacrificio de Abel y rehusó el de Caín. Caín no tenía el derecho a su propia creencia. El hombre no tiene el derecho a su propia creencia en cuestión de las cosas de Dios. O es lo que Dios dijo o no es nada. Un ejemplo. Adán. Adán, Dios le pone una mujer a un lado. Y la tiene que tomar. Es la que le puso. No hay más. Es lo que Dios le dio y es lo que lo tenía que agarrar. Pues la palabra de Dios es lo mismo. Dios nos da la palabra de Dios, es lo que tenemos. No hay más. No le andes buscando por otro lado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de un hombre que todos ya conocemos de historia, pero que es muy buena para probar este punto. El hermano no la dejó fuera. Reyes 5 del 1 al 14. Reyes 5 del 1 al 14. 14. Se me va la R, hermano. Va a ser primera, ¿no? No, segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5 del 1 al 14. Segunda de Reyes 5 del 1 al 14. Ahí va la historia, hermano. Pongan atención a esta historia, Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase el Señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Entonces entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que él sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane de un hombre de su lepra. Considerar ahora, y ve ahora, busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará él el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfana, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y si volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y estarás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, quedó limpio.
Ahí está, hermanos. Ya conocemos esta historia, ¿no? Naamán. Naamán básicamente tiene lepra. Naamán ha tratado, me imagino, todo para sanar de su lepra, nada le ha funcionado. Cuando la sierva, la esclava, que era de Israel, del pueblo de Dios, se da cuenta de que Naamán tiene lepra, le dice, si le rogare a mi Señor, si él fuera a Israel, allá hay un profeta de Dios, y le quitan la lepra. El rey, que amaba mucho a su siervo, a su general, lo que sea, ha sido Naamán, dice, no, yo mando a Naamán para que lo laven allá. O sea, ya hemos tratado todo, lo hemos mandado para todititas partes. Yo lo mando. Cuando llega allá, se da cuenta Eliseo de que básicamente el rey no lo atendió. Dice, dile que venga a mí. Entonces Eliseo le manda instrucciones, le dice, ¿sabes qué? Dile a Naamán que vaya al río y se lave 7 veces. Naamán, después de haber manejado tan lejos, se enoja, diciendo, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto? O sea, en mi tierra, Habana y Farfana, no sé cómo se llaman, son ríos con aguas claras, hermosos, y me pide que me vaya y me meta a un río mugroso lleno de tierra, y que me meta 7 veces en el agua. ¿Qué es eso? Yo pensé que iba a salir el profeta y iba a hacer un show enfrente de todos aquí, me iba a tentar la lepra, y en el nombre de Dios, que se vaya tu lepra, iba a ser un milagro grandioso enfrente de todos, así como andan haciendo las ridiculeces hoy en día, las iglesias allá, haciendo shows, dice, yo pensé que iba a hacer un show y me iba a curar, y nomás me está pidiendo que me meta al río. Se fue enojado. Últimamente, ¿dónde me meto ese río? El siervo, fíjense hermanos, un siervo se le acerca y le dice, Señor, no seas así. Vinimos tan lejos. ¿Qué si, como decimos ahí, no? ¿Qué si pega chicle? ¿Qué si sí funciona? ¿Qué te cuesta? Ya trataste todo. Pues se lava 7 veces, hermanos. Se mete el río, se baja, se mete el río, se baja. 7 veces, como le dijo el profeta, y sanó de su lepra. Naamán quiso tener su propia creencia. Naamán dijo, no, yo tengo mejores ríos. Yo tengo mejores maneras. ¿Qué voy a andarme lavando en ese río mugroso? A lo mejor el agua representa el bautismo. No, yo me bauticé de chiquito. No, a mí me bautizaron en una iglesia donde el Espíritu Santo me bautizó. Ya me dijeron a mí que cayó el Espíritu Santo. Diferentes creencias. Y le dice, no hay salvación, no hay cura de lepra si no haces exactamente como el profeta de Dios te está diciendo. Así, nada más y nada menos. Si quieres curarte, si no, sigue con tu lepra. ¿Saben qué es la lepra, hermano? ¿Qué representa la lepra? El pecado. El hombre no se puede curar de su pecado, porque ¿cómo lavas el pecado de tu alma? ¿Cómo metes allá adentro una esponjita para lavar el alma de tu pecado? No puedes. Entonces, ¿cómo se lava el pecado, hermanos? Por medio del agua, por medio del bautismo. Entonces, Eliseo le envió... Naamán quería seguir sus propias ideas en vez de las del profeta de Dios, pero no pudo hacerlo. Así él mismo, al mismo tiempo, ser curado no pudo hacerlo. Asimismo no pudo ser curado de su lepra. Las instrucciones eran muy simples. Él creyó que el profeta haría algo espectacular. Además, él quería escoger su propio río en el cual él se podía zambullirse. Pero él no tenía ni siquiera el derecho de hacer eso. Él tenía que obedecer el mandamiento de Dios o quedarse leproso. Naamán no tuvo el derecho a su propia creencia. Naamán quería lavarse de su lepra a su manera. No tenía derecho. Él tuvo que someterse al mandato de Dios, pero cuando lo hizo, su lepra se desapareció. El poder no estaba en el agua, puso el hermano, pero estaba en Dios. Hoy
Es lo mismo. Marcos 16:16. Marcos 16:6 dice: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere se quedará con su lepra, será condenado. Muchos, pone el hermano, se alejan enojados como Naamán y no obedecen para ser salvos. El poder sanador no está en el agua propia, pero en la sangre de Cristo. Dicen las personas, la salvación es por gracia. Les voy a dar un ejemplo, una creencia, una opinión, una creencia de los hombres, de religiones, de religiones cristianas, que no tiene nada que ver con la creencia que Dios nos dio a nosotros. Denominaciones que creen otras cosas. Naamán no tenía derecho a su propia creencia. Se fue enojado. ¿Cómo puede ser? ¿Están locos ustedes? ¿A poco los malos judíos aquí en Israel tienen profetas que verdaderamente sanan? Pues, si no te has dado cuenta, Naamán, nada más te ha sanado. Si no te has dado cuenta, lo has tratado todo, has ido a todos lugares y no has podido sanar. Obviamente sí. Le voy a dar ese ejemplo. La famosa idea de que solamente creas en Jesucristo. Las personas dicen, la salvación es la gracia de Dios, es un regalo. No tienes que hacer nada para agarrarlo, nomás recíbelo. Es todo, pero no tienes que hacer nada. ¿Y saben de qué se basan? Vamos a ver Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8 al 9. Esta es la escritura en la que estas religiones se basan para decir que la gracia es un favor de Dios, es un regalo, y no hay que hacer nosotros nada ya. Solamente creer y hasta ahí llegaste. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta escritura las religiones la agarran y la tuercen a su conveniencia. Es que cuando le dices a una persona que se tiene que humillar ante las aguas del bautismo, enfrente de todos nosotros para ser bautizados, en el día de Pentecostés 3,000 judíos, uno por uno se metía al agua. Órale, bautícenme, ¿qué me importa que me vean? Qué bueno que lo vean, que sean testigos de que me bauticé, para que Dios no me haga decir que de repente, no, tú no te bautizaste, tengo 3,000 testigos. Yo me bauticé. Entonces, ellos agarran esta escritura para decir, porque por gracia sois salvos. Es un regalo. Es un regalo de Dios, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Sí. 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 El solo creer es una obra. Así es. Ahora, pueden ser dos cosas de la manera en que yo creo que ellos creen. Por ejemplo, ellos pueden estar creyendo que dice, no por obras. ¿Por qué siguen hablando en la Biblia de las obras? Porque acuérdense que el judaísmo, los primeros cristianos que se convirtieron al cristianismo, querían traer todavía muchas obras de la carne, la ley. Y a lo mejor está especificando, no por obras de la ley. Porque ¿se acuerdan el rico? El rico viene ante Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dice, guarda la ley. Oh, la he guardado desde chiquito, a la perfección. No robo, no mato, no, todo lo he guardado, todo lo he llevado a cabo muy bien. Soy un ejemplo de ser humano. O sea, yo soy una eminencia en cuestión de llevar los mandamientos de Dios. No robo, no hago daño a nadie. O sea, él se gloriaba, el rico, de sus obras. Y el Viejo Testamento miramos que hasta Pablo, o sea, Pablo se creía fariseo de fariseos, judío, o sea,
se gloriaban de ser quienes eran, ¿verdad? Nicodemo, un principal entre los judíos, y se gloriaban de todas estas cosas, no por obras. Exacto. Ahora también puede ser tus obras personales. Es que Dios a mí me va a salvar por mis obras. Yo le ayudo a las personas, les doy de comer. No es por obras. Definitivamente es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Saben qué fue el regalo de Dios, hermano? La cruz. Ahí sí no hicimos nada. Ahí Él vino, dio la vida y se crucificó por nosotros. Ahí sí, ese sí es un regalo de Dios. Pero después de eso viene más. Vamos a ver qué dice Hechos 9 del 1 al 6. Hechos 9 del 1 al 6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar a ser cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, vete. El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí el apóstol Pablo era judío, todavía no es cristiano, era judío, religioso, suficientemente celoso para corretear a los cristianos y echarlos a la cárcel, y si es posible matarlos. El apóstol Pablo, amenazando a muerte a los cristianos, va hacia Damasco, especialmente para ir a buscar a cristianos, porque le dijeron que allá se estaban reuniendo unos cristianos, y él va a ir a buscar para meterlos a la cárcel. Jesucristo se topa con él, se le aparece. Jesucristo ya ascendió al cielo, ya resucitó, ya esto es tiempo después. Jesucristo se le aparece a Pablo, lo tumba del caballo, lo ciega inmediatamente y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué hago? ¿Qué me dice eso? Pablo creyó al instante. En el momento que es cegado y lo tumba del caballo y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Pero él nomás andaba persiguiendo cristianos. Es que cuando tú persigues a un cristiano o te burlas de un cristiano, te estás burlando de Cristo. Y lo estás persiguiendo a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya creyó en él, pero no es suficiente. El mismo Señor Jesucristo le dice que no es suficiente. Cuando le dice, ¿qué quieres que haga? Vete a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Vamos a ver qué dice el versículo 17 del mismo capítulo 8. Sí, 9:17. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí está el apóstol Pablo, un hombre muy religioso, un hombre que ya tenía sus creencias. Le dice Dios, tu creencia está mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Tienes que lavarte de tu lepra. ¿Cómo? ¿Qué quieres que yo haga? Me bautizo. Señor, pero ¿qué no dicen las religiones hoy en día que solamente con creer es suficiente? ¿Qué no dicen que solamente con creer? El apóstol Pablo creyó en ti cuando estaba tirado ahí en el caballo, que dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí ya creyó en ti. Cuando te dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si el Señor hubiera sido un predicador de estas iglesias denominacionales, acéptame en tu corazón, Pablo, y serás salvo. Ya te acepté, Señor. Sigue tu camino, Pablo, ya eres salvo.
No, le da instrucciones. Hay obras que se tienen que llevar. Pero estas obras, hermanos, no son tuyas. Esto no tiene nada que ver con lo bueno que eres, con lo bien que te portas. Esto no tiene nada que ver con la ley del Viejo Testamento. Estas son obras del Nuevo Testamento. Aquella persona que cree en Cristo se tiene que arrepentir de su pasado. Le tiene que preguntar al Señor que si qué hacen. Y el Señor te va a decir, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que laves tus pecados. Y esa es la verdad. Esa es la verdad de las cosas. Que nadie, ninguna religión, ningún pastor, ninguno de ustedes, ni yo, tienen el derecho a tener su propia creencia en cuestión de las cosas de Dios. Lo que la Biblia dice es lo que se hace. Imagínense, hermanos, que yo nomás le diga a todos ustedes que con solo aceptar a Cristo en su corazón ya son salvos y van a llegar al cielo. Y el día que Cristo venga, ninguno de ustedes entra y me voltean a ver a mí como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué no me dijiste que con solo aceptar a Cristo era suficiente? Vente para acá. Y ahí vienen todos ustedes contra mí. No, hermano. Yo les voy a decir lo que Cristo dice. Para que el día de mañana no me volteen a ver a mí, mejor volteen a ver a Cristo. Díganle a Él, a mí no me digan nada. Si yo no entro al cielo, yo no puedo culpar a la hermana, yo no puedo culpar al hermano, yo me tengo que culpar a mí mismo. ¿Por qué? Porque no quise ser sanado de mi lepra. Sí, me la lavé, me limpié. Pero yo solo fui y me metí otra vez. Yo solo me ensucié otra vez, yo solo me enfermé otra vez, yo me llené de lepra otra vez, porque no quise vivir en los mandamientos de Dios. Pablo no tuvo, dice, años después de la iglesia, me pasé, dice, le es tan imposible al pecador ser salvo sin el bautismo como le fue a Naamán el ser curado de su lepra sin sumergerse en el agua. El hombre no tiene el derecho a sus propios términos de perdón. Tiene que obedecer los mandamientos del Señor. Años después de la iglesia estaba establecida, Pablo pensó que él tenía el derecho de ser fariseo. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo soy fariseo de fariseos? O sea, él pensaba que tenía el derecho de creer que era alguien. Pero se dio cuenta que no. Se dio cuenta que no cuando el Señor le dijo que tenía que lavarse, ¿no? Hermanos, ya ni para qué les sé, ya no tenemos tiempo. Ojalá que les ayude, hermanos, a entender de que verdaderamente nadie de nosotros, ningún ser humano tiene el derecho a tener su propia creencia. Dado a que el hombre ha llegado a tener su propia creencia, es que hay tanta confusión en el mundo. Es por eso que muchas personas no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Ay, no, cada loco con su tema. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y es por eso que hay tanta confusión. Pero la verdad existe. Solamente que, como dijo Jesús, la tienes que buscar. Y el que busca, encuentra. Con ese pensamiento los dejo, hermanos. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, aquí hay agua, puede ser bautizado. Pase al frente mientras entonamos un canto.